Y mientras se ubican, ¿ya están ubicados? Dice la palabra del Señor. Jesús le respondió, de cierto te digo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, tengan la amabilidad, ya oramos y confiamos en la bendición de Dios y el respaldo del Señor. Bueno, tuvimos la asamblea esta semana, estuvimos orando para que Dios tomara el control de todas las cosas y Él la tomó. Amén. Tenemos nuevos directivos para el año 2024, 25 y 26. Quedó de supervisor el hermano Saúl Manzano, presbítero, primer presbítero el hermano Wilson Barrero, segundo presbítero el hermano Luis Alberto Marín, secretario el hermano William Ahumada y tesorero el hermano Edinson Barragán. Y como veedor distrital quedó el hermano Dimas Endo. ¿Alguno de estos que nombré lo conocen? ¿A quién conocen? A Luis Alberto Marín lo conocen casi que todos ustedes, bueno, los antiguos, ¿no? Al hermano Manzano, pero de los que he nombrado, ¿quiénes han venido acá a predicar? William no. El hermano Wilson estuvo aquí predicando en una dominical. ¿Quién se acuerda del tema que él predicó ese día? Vamos a ver qué tanta memoria y qué tanto se nos queda. ¿Cómo se llama el tema que él predicó el día que vino? En Culto de Familia, el año pasado. ¿Cómo? En contra de la corriente. Muy bien, hermana Virginia. En contra de la corriente. Fue el tema que él predicó. ¿Quién más ha venido? El hermano Dimas vino a una enseñanza de pareja. Hace poco vino a una enseñanza de pareja. También vino aquí y estuvo con nosotros. ¿Quién más ha venido? Hermano Saúl vino, no ha venido. Aquí no. Mientras hemos estado, no ha venido. ¿Quién más? El tesorero no ha venido. Bueno, entonces estos fueron los directivos que quedaron para la vigencia 2024-2025. También tuvimos los estudios el día martes, gracias a Dios, sobre la identidad corporativa de la iglesia, algunas cosas importantes que es necesario que nosotros escuchemos, aprendamos acerca de esa identidad corporativa de la iglesia. Porque la iglesia tiene una identidad corporativa y nosotros somos miembros de la iglesia del Señor y usted como miembro de la iglesia también debe ser, debemos tener sentido de pertenencia en lo que tiene que ver con la identidad de nuestra iglesia. La iglesia tiene un logo que tiene unos colores y esos colores no se pueden cambiar ni en las publicaciones que se hacen, ni en nada de las redes sociales, ni en una publicidad que uno vaya a hacer de la iglesia local, se puede cambiar la identidad de ese logo. Tiene unos colores que lo identifican, entonces no se puede cambiar. Amén. La iglesia en Cedrito tiene un logo, ¿cómo se llama eso? Editado, que lo hicieron aquí, no sé quién lo hizo, hermano Miguel, ese logo. El logo que tenemos acá de la iglesia. Ese logo está aprobado por la iglesia
nacional. Ese logo está aprobado por la iglesia. Y por eso usted se mete a la página de la iglesia y escribe logo y put, y aparece. Donde aparecen todos los logos de la iglesia, aparece el logo de la iglesia en Cedritos. Porque ese logo está aprobado y es nuestro, por eso lo tenemos allá en la fachada. De lo contrario, no lo podríamos poner. Una persona, un hermano de otra congregación me llamó recién que colocamos el aviso y me dijo que le diera el PDF del aviso que tenemos afuera. Como uno lo manda a hacer el diseño y le entregan el PDF en una memoria. Y yo le dije, no, hermano, yo no le puedo entregar ese logo, porque ese logo es personalizado de la iglesia en Cedritos. Entonces usted no puede poner eso en la fachada de su iglesia, porque entonces nos tendríamos que ir nosotros a congregar allá, ¿ya? Porque tenemos nuestro logo personalizado, la iglesia en Cedritos. Y creo que es la única que lo tiene así. Amén. Gracias a Dios. Entonces, todas esas cosas nos las enseñan y muchas cosas más que nosotros debemos saber y tener en cuenta. ¿Qué no está permitido? Tomar el logo de la iglesia para comercializar. Que algún hermano diga, no, es que yo voy a vender unos vasos, unos esferos, y le coloca el logo de la iglesia y comercializa con eso. Eso no está permitido. Si la iglesia demanda, se pronuncia, eso tiene problemas jurídicos, porque ese logo es de la iglesia, propio de la iglesia, es la identidad corporativa de la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Estuve hablando de varias cosas. Bueno, vamos a entrar en la enseñanza de la palabra y quiero invitarles para que estemos atentos y estemos bien concentrados a tener esta parte. Amén. Hemos leído un pasaje que nos dice que el Señor respondió y dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a hablar de libertad en esta mañana. Amén. Vamos a hablar de libertad. ¿Cuántos son libres? Hay una canción que dice, pero yo soy libre, libre, libre como el viento, libre. Amén, gloria a Dios. Si nosotros aplicamos lo que cantamos, yo creo que la iglesia vive lo que canta. ¿Si es así o no? La iglesia vive lo que cree. Y la iglesia practica lo que sabe. ¿Será así? ¿Ustedes qué dicen? Si nosotros vivimos lo que sabemos, lo que creemos, y si nosotros lo que cantamos, lo cantamos porque lo vivimos, yo creo que sucederían cosas extraordinarias. Porque cantar, pero yo soy libre, libre, y no aplaudimos, y no se nos nota que somos libres. Yo vi que la hermana estaba cantando y estaba que se salía de la silla. ¿Ya? Porque cuando uno canta lo que vive, los cánticos son hermosos. Y cuando uno canta sabiendo lo que canta, se siente. Pero cuando no, es como cuando usted coge un cajón y comienza a darle palo y no sabe sino solamente darle palo, y entonces suena, pero no, el sonido es extravagante, es un sonido que no es armónico. Alabanzas al nombre del Señor. Pregunto en esta mañana, ¿será que dentro de nuestras congregaciones
Hay gente esclavizadas que necesitan ser libres. ¿Será que sí? Ustedes dicen amén muy contentos. Pero ¿será que sí? Puede haber, ¿será que sí lo hay? ¿Y será que sí necesitamos nosotros ser libertados? ¿Necesitamos nosotros la intervención de un libertador en nuestra vida? El texto que leímos dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la Biblia dice que el Señor se manifestó, Dios se manifestó en carne y vino a esta tierra. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y vino para libertarnos. Él no vino para que quizás fuera una persona reconocida, sino para libertarnos. ¿Y de qué nos iba a libertar? Los judíos dijeron: jamás hemos sido esclavos, porque el linaje de Abraham somos. ¿Cierto? Ellos dijeron eso. Jamás hemos sido esclavos, porque somos linaje de Abraham. Pero resulta de que sí estaban siendo esclavos. El pueblo de Israel cayó en esclavitud. Bendito el nombre del Señor. El esclavo es vendido o es comprado por alguien y se adquiere porque se compre o porque quizás nacía en el pueblo y quedaba como esclavo. El pueblo de Israel no fue vendido. El pueblo de Israel fue llevado a Egipto. Ustedes conocen la historia. El que sí fue vendido fue el que los llevó. ¿Quién los llevó a Egipto? ¿Quién llevó el pueblo de Israel a Egipto? ¿Ah? Se quedaron los teólogos hoy. ¿Ah? José. ¿Por cuánto dinero vendieron a José? A ver, lectores de la Biblia. Hubiera repartido los heraldos después. ¿Por cuánto vendieron a José? Oiga, ¿qué pasó? Bendito el nombre del Señor. ¿Por cuánto? ¿Por 20 qué? Por 20 monedas. Por 20 piezas de plata lo vendieron. A José lo vendieron sus hermanos y fue llevado a la casa de Potifar. Y todos conocemos la historia de él y cómo él llegó a ser el segundo en el mando después del faraón. Y cuando él estaba en el mando, y cuando él era el gobernador y era el segundo en el mando después del faraón, es cuando trae a su familia, y es cuando trae a su padre, a sus hermanos y a todos la descendencia, los trae a Egipto. Y es cuando entonces muere el faraón, que era el amigo de José, el que conocía a José, y ya queda otro. Entonces ya ellos quedan siendo esclavos en Egipto. Y ahí es donde conocemos la historia del pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Y ahí es donde entonces, para que el pueblo de Israel pueda salir de Egipto. Ahora, hay que mirar la historia en que Abraham tiene un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Isaac. Isaac tiene también dos hijos. ¿Quiénes son? Isaac es el hijo de la promesa de Abraham, ¿cierto? Y Isaac tiene dos hijos, un par de mellizos, gemelos. No es como le llaman a dos hombres que nacen del gemelo, mellizos. Si son separados en bolsas diferentes. Bueno, no sé si ellos, creo que estaban juntos porque esos sinvergüenzas estaban peleando en el vientre. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces estaba Esaú y estaba Jacob. Y Jacob, que era el más tremendo,
El que su nombre significa, ¿qué significa el nombre de Jacob? ¿Cómo? Tramposo, usurpador. Él le roba la primogenitura porque según eso el primero era, imagínate, era mellizo y había uno que era primogénito. ¿Cómo la ves? Entonces ese primogénito, ¿quién era el primogénito? Esaú, pero Jacob, que era un vivazo, entonces él le roba la primogenitura a Esaú, pero la Biblia dice que Dios lo bendice. A Jacob es bendecido por Dios. Él lucha, pelea contra el ángel de Jehová, pero Dios lo bendice. Y ahí es la canción que cantamos por ahí, que si no me bendices no te vas. Eso le pasó ¿a quién? De pronto alguno puede salir con la pierna rota por ahí, cojo, chueco, porque le está diciendo al Señor, si no me bendices no te vas. Eso lo hizo Jacob. Y para que se pudiese ir, ¿qué le pasó a Jacob? Quedó chueco, ¿cierto? Alabanzas al nombre del Señor. Pero en esa lucha que tiene Jacob con el ángel de Jehová, entonces el Señor le dice, ya no te vas a llamar más tramposo. ¿Qué nombre le colocó? Israel. ¿Qué quiere decir Israel? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Díganlo duro. Los que saben, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Israel? Y nosotros hablamos de las 12 tribus de Israel. ¿De dónde vienen? Vienen de Jacob. De ahí vienen las 12 tribus de Israel, vienen de ese hombre Jacob, que se llamaba, que era tramposo, pero que tiene un encuentro con el Señor. Porque cuando una persona puede ser muy mala, pero cuando tiene un encuentro con el Señor, Dios lo cambia, Dios lo transforma. Alabanzas al nombre del Señor. A Él sea la gloria y la alabanza. Y entonces de ahí salen las 12 tribus del pueblo de Israel, vienen de Jacob, pero ellos terminan esclavizados en Egipto porque su hijo menor, José, los lleva a Egipto y terminan siendo esclavos. Pero ellos necesitaban un libertador, porque ellos necesitaban salir de esa esclavitud. ¿Y quién los libertó? ¿Y a quién envió? Dios es el libertador, pero Dios siempre usa a los hombres. Siempre ha usado a la raza humana para libertar al pueblo. Israel esclavo en Egipto, pero no había quien lo libertara, y aunque Dios tiene el poder y la autoridad, necesitaba a alguien que se pusiera en las manos de Dios para poder ir a libertar al pueblo. Dios llama a Moisés, se le presenta a Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llama? ¿Qué estaba haciendo? Era pastor de ovejas, pero estaba cuidando las ovejas ¿de quién? Del suegro. O sea que el suegro tenía su platica, ¿cierto? Él le estaba cuidando las ovejas a su suegro y estaba por allá en el campo cuidando las ovejas cuando el Señor se le presenta. Mire, para Dios no hay nada imposible. Dios usa cualquier método y usa los métodos de la época, del momento. Amén. Aquí en Bogotá usted no espere que Dios se le aparezca en una zarza ardiendo. Ese fue en ese tiempo. Y además el contexto en que estaba Moisés.
Y esa zarza ardía y no se consumía. El asunto no era que la zarza ardía, porque todas las zarzas arden y bastante. Los que conocemos el campo sabemos cómo se prende una zarza. Chirrea, ¿cierto? Y eso se quema rapidito, en menos de nada. Pero el asunto aquí era que la zarza ardía y no se consumía. Y entonces, porque Moisés estaba acostumbrado a ver la zarza ardiendo. Entonces la admiración o lo que le llamó la atención a Moisés no era que la zarza ardía, sino que no se consumía. Y entonces Moisés le llama la atención y él se va a acercar y le dice al Señor: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Bendito el nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. El lugar donde está santo es. Ahí es donde ya Moisés se da cuenta que no estaba viendo una zarza cualquiera, ni una zarza común, sino que era algo extraordinario, una visión de parte de Dios. Y todos conocemos la historia, la conversación que tiene Moisés con el Señor, donde Moisés se niega, donde Moisés dice que no, que él no es capaz, así como hacemos nosotros también. Hermano, dirija el culto. Yo no soy capaz. Es que a mí me da pánico. Es que a mí me da terror. Hermano, predique. Yo no. Y alguno puede decir: es que eso se hace con temor y temblor, estoy temblando. No, no se refiere a eso. No. Y así nos pasa a todos nosotros. Moisés dijo: yo no sé hablar. Yo no sé hablar. El Señor le dice: no te preocupes. ¿Quién le dio la boca al mudo? ¿Quién se la dio? No fui yo. Así que no te preocupes, que yo soy el que voy a hablar por ti. Entonces Dios lo llama. Al final él acepta, porque le nombran un ayudante. ¿Cómo se llama el ayudante? Aarón. Están cuchillas, son buenos lectores. Y ellos dos son enviados a libertar el pueblo, a libertar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. El pueblo de Dios cautivo. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Y ustedes conocen la historia, todo lo que sucedió. No fue fácil, no fue que Moisés llegó allá y enseguida le dijo al faraón: venga, yo vengo por el pueblo porque el Señor me mandó a decirle que el pueblo se va porque va a rendirle culto al Señor en el desierto y va a adorar a Dios. Sino que fue un proceso, y un proceso grande, enfrentamiento. Amén. Y en ese proceso, ¿hubo muerte o no hubo muerte? Pero fue Dios quien mandó a Moisés. ¿Y por qué hay muertos? En toda liberación hay muerte. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. En toda liberación hay muerte. Si nos vamos a nuestro contexto, para que usted y yo seamos liberados, tenemos que morir. El que no está dispuesto a morir no puede ser libre. Alabanzas al nombre del Señor. El que no esté dispuesto a morir, ¿a qué tiene que morir? Al pecado. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y para que sea libre, necesita morir al pecado. Necesita morir a los deseos mundanos. Necesita morir a este mundo. Porque el mundo nos tiene cómodo. Y hay muchas cosas que nos parecen bonitas y cómodas en este mundo, que no queremos morir a ellas. Y es necesaria que nosotros muramos a esas cosas para que seamos verdaderamente libres.
a la iglesia, en nuestra iglesia, hay gente que no ha muerto y hay que morir. Bendito el nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Si hacemos un análisis con respecto a la muerte física, nadie quiere morir físicamente, porque la separación duele, ¿cierto? Así nos pasa también separarnos de las cosas del mundo. A muchos les duele y estamos tan apegados a ellas que a veces nos duele demasiado que hay heridas. Pero no importa que hayan heridas, no importa que tengamos que desprendernos de esas cosas que a Dios no le agradan, hay que hacerlo para que seamos verdaderamente libres y tener una iglesia libre de verdad bajo la unción del Espíritu Santo. Que el mundo no te afecte, que el mundo no te haga mella, que el mundo quedó allá y el mundo es el mundo, y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y el mundo no puede dominar a un hijo de Dios. Cuando hablamos de mundo no hablamos de las personas, hablamos del sistema, el sistema que tiene al hombre cautivo. Y por eso en esta mañana necesitamos un libertador, pero lo tenemos. La iglesia tiene el mejor libertador. Alabanzas al nombre del Señor. A Él sea la gloria y la alabanza. Gritemos gloria a Dios. A Él sea la gloria. Bendito sea su nombre. ¿Por qué nosotros los seres humanos estamos tan apegados a todas esas cosas que el mundo ofrece? ¿Por qué nos afecta tanto? Díganme ustedes, ¿por qué nos afecta tanto todas esas cosas? Que no queremos desprendernos, que nos cuesta desprendernos, que nos cuesta dejarlas. Yo no sé, pero de pronto es que soy raro, pero cuando a mí me predicaron el evangelio, yo sentí temor. Yo sentí temor de Dios en mi corazón, en mi vida, siendo un muchacho de 17 años, con toda la mundanalidad que usted se puede imaginar. 17 años, con todos los deseos que usted se puede imaginar, con todas las cosas que tiene un muchacho de 17 años que usted se puede imaginar. Pero cuando me predicaron el evangelio y me hablaron de la palabra, yo sentí temor de Dios. Y yo no sé si fue que me lo explicaron tan claro que yo dije, no, yo no vuelvo a hacer eso, nunca más. Nunca más vuelvo a hacer esas cosas. No quiere decir que no sentía la tendencia, el deseo o quería volverlo a hacer, pero había algo que me decía, no lo hagas. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del pueblo. El pueblo se vino con las costumbres de Egipto. El pueblo se vino con los deseos de lo que hacían allá en Egipto. A tal punto que cuando estaban en el desierto, que tenían hambre, le dijeron a Moisés, allá comíamos y buenas comidas si nos tocara trabajar duro. Cuando Moisés subió a hablar con Dios y bajó, ya se habían hecho un becerro. La idolatría estaba en el corazón de ellos. Así que ellos salieron de Egipto
pero Egipto no había salido del corazón de ellos. Hay gente que está en la iglesia, pero el mundo está en ellos. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Gritemos gloria a Dios. Salimos del mundo, pero el mundo se vino con nosotros. ¿Será que sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí? El mundo se vino con nosotros. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que nosotros queremos que en la iglesia nos acepten el mundo. ¿Pero qué tiene de malo, pastor? ¿Dónde dice la Biblia? Léala. No sabe dónde dice porque no la lee. A alguien le dije algo sobre lo que decía la Biblia. Dijo, yo no sabía que eso lo decía la Biblia. Dije, léala. El pueblo se perdió por falta de conocimiento. No de conocimiento secular, sino de conocimiento de Dios en sus corazones. Alabanzas al nombre de Jesús. Gritemos gloria a Dios. Y nosotros fuimos vendidos, y como fuimos vendidos, entonces está la tendencia y está el deseo y está todo. Pero hay uno que vino a libertarnos. Sin precio, sin que usted pague nada. Aunque Él pagó un precio altísimo. Bendito el nombre del Señor. Porque el precio de la salvación suya y de la libertad mía y la libertad suya tiene un costo alto. Bien alto. Porque la plata y el oro no alcanza para comprar o para libertar a una sola persona. No alcanza. Pero el Señor, con su sangre, con su vida, libertó un montón. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Y en medio de ese montón de gente que el Señor ha salvado, ha libertado, está usted y estoy yo. Pero usted cree que el Señor cuenta con usted para libertar a los demás. ¿Será que sí? ¿Será que alguien en esta mañana le puede decir, Señor, yo quiero que cuentes conmigo para libertar a ese vecino, para libertar a los de Cedritos, para libertar a los habitantes de este sector? ¿Será que puedes decirle al Señor que cuente contigo? Porque Él cuenta con nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. A Él sea la gloria y la alabanza. Así que con esa sangre, única sangre, liberó y libertó a un poco de gente. Y el mundo entero, en el mundo entero, no sé cuántos millones de cristianos hay en el mundo. En Colombia, creo que ya estamos en 1 millón de creyentes. Hablando de la iglesia del nombre, ¿no? De la pentecostal. Creo que ya estamos en 1 millón de creyentes. Tenemos 5,484 pastores. Quiere decir que hay 5,484 congregaciones. No, hay menos, porque hay algunos pastores. Creo que por ahí en el Heraldo aparece el dato. Eso me lo dijo el secretario de nuestra iglesia, que él sí sabe las cifras. Esta semana me tocó transportarlo, llevarlo al hotel, recogerlo en el aeropuerto, y siempre hablamos un ratico, como hasta las 10 de la noche en el hotel. Estuvimos charlando el día que lo fui a llevar, y me contaba, me dio algunas cifras acerca de nuestra iglesia. Y es una iglesia, digamos, bendecida por Dios. Pero eso no quiere decir que no tengamos amenazas. Y eso no quiere decir que no tengamos debilidades.
Eso no quiere decir que no estemos propensos a. ¿Sabe qué es lo único que nos sostiene? No el número de pastores, no el número de personas, nos sostiene uno solo. Uno solo, que es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que hace las cosas, todas las cosas, el Señor Jesús, el gran libertador del mundo y del universo, Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Y entonces estábamos esclavizados en el pecado, en la maldad, estábamos muertos, pero dice la Biblia que cuando se cumplió el tiempo, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, sujeto bajo la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Eso dice en esta versión Gálatas 4, 4 al 5. Para que comprara la libertad de los que estábamos esclavos de la ley. La ley no libera. Por eso los que se han vuelto a la ley, que dicen que es lo mejor y que es lo bueno, porque eso fue donde nació el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios practicó la ley, volvieron a esclavitud. Porque la ley no libera. La Biblia dice que la ley mata, mas el Espíritu vivifica, y es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y entonces Dios envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus hijos. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, dos milagros hay aquí. Uno, fuimos libertados. Dos, somos hechos hijos de Dios. Ahora, aparte de ser libres, somos hijos. Y por eso el texto que leíamos dice, el esclavo no queda en casa. Y el esclavo no sabe los secretos de su amo, pero el hijo sí. El hijo queda en casa y sabe los secretos de su padre. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y esos secretos se los revela el Señor a sus hijos. Bendito el nombre de Jesús. Por eso lo conocemos. Y por eso sabemos que Él es Dios, porque nos lo ha revelado. Bendito el nombre del Señor. A Él sea la gloria y la alabanza. Bendito sea su nombre. Un libertador. El libertador se llama Jesucristo. ¿Qué quiere decir la palabra Jesucristo? A ver, teólogos, ayúdenme. ¿Cómo? Jesucristo te dice que quiere decir Mesías. ¿Quién más dijo algo? ¿Qué dijo hermano Eduardo? Enviado. ¿Quién más dice algo? Jesucristo es la unión de dos palabras. La unión de dos palabras, de dos nombres. Jesús, que en hebreo significa Dios salva. Quiere decir Jesús, en hebreo Dios salva. Y Cristo, que la palabra griega significa ungido. Cristo en griego significa ungido. Y en hebreo, Cristo significa Mesías o enviado. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Cada vez que mencionamos esta palabra o este nombre, Jesucristo, estamos confesando que Jesús es Dios y que Jesús es el enviado
o es el Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no recibió al Mesías. A Jesús no lo recibió. Pero como Israel no lo recibió, entonces hay un pueblo que lo recibió. Por eso dice la Biblia, a lo suyo vino, y cuando habla a lo suyo, está hablando del pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a la iglesia, a los que creen en su nombre, ¿cuál nombre? Jesús, les ha dado autoridad, potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahora somos hijos, porque usted lo ha recibido, porque usted ha creído en su nombre. Por eso somos sus hijos. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Aceptamos que Jesús es el ungido de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Cuando decimos Jesucristo, por eso usted escucha que oramos, nombramos y lo mencionamos, porque cuando yo expreso el nombre Jesucristo, estoy aceptando que Él es el ungido, que es el Salvador del mundo. Porque eso fue lo que le dijo aquel varón a José: no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella haya engendrado el Espíritu Santo ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a este mundo de sus pecados, a su pueblo de sus pecados. Alabanzas al nombre del Señor. Así que Él es el Salvador, el libertador, el restaurador, el que cambia, transforma la vida del ser humano. Por eso Él le dijo a los discípulos: si ustedes no creen que yo soy, se van a morir en sus pecados. Así se lo dijo el Señor a los discípulos. Si ustedes no creen que yo soy, y ese yo soy es el que hablaba mucho en el Antiguo Testamento. Aún Moisés le dijo, Señor, pero yo voy allá al faraón y le digo que quién me envió. Y entonces le dijo: dígale que el yo soy lo envió. El yo soy. Y acá en el Nuevo Testamento dice Jesús: si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados moriréis. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Gritemos gloria a Dios. A Él sea la gloria y la alabanza. Pero ese Salvador, ese libertador, estaba por nacer, estaba por venir. Y dice la Biblia en Lucas 2:11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Y la Biblia de Dios habla hoy, el mismo pasaje dice: hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías. ¿Ya? Que es el Mesías, el Señor, el enviado. Alabanzas al nombre de Jesús. Gritemos gloria a Dios. A Él sea la gloria y la alabanza. Isaías dice, eso está hablando una profecía que apunta al futuro, ¿no? Capítulo 61, el verso 1 al 4 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Hermano, usted y yo hemos sido llamados a predicar libertad a los cautivos, al mundo que está cautivo y a los creyentes que están cautivos, porque hay creyentes cautivos por alguna cosa. Alabanzas al nombre del Señor. Dios quiera que aquí entre nosotros no, pero que los hay, los hay. Bendito el nombre de Jesús. Gritemos gloria a Dios. A publicar libertad a los cautivos, a los presos, a abrirle la puerta de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión
se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, reedificación de las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, lo dijo Isaías, y me ha enviado a predicar, me ha enviado a libertar. El Espíritu del Señor está en la iglesia. ¿Será que sí? El Espíritu del Señor está en la iglesia y está para que nosotros seamos libertadores, seamos predicadores de libertad a los cautivos. Bendito el nombre del Señor, para que llevemos esta palabra, para que llevemos este mensaje a los que están cautivos. Bendito el nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. A Él sea la gloria y la alabanza. Dijo entonces el Señor a los judíos que habían creído en Él. Hubo judíos que creyó en el Señor. Y hay muchos judíos que han creído en Jesús, en el Mesías. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, bendito el nombre del Señor, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay varias cosas aquí. Primero hay que permanecer. ¿En qué? En la palabra. No en los conceptos, no en lo que yo pienso, en la palabra. Alabanzas al nombre del Señor. Permanecer en la palabra. Si permanece en la palabra, es un verdadero discípulo. Y si es un verdadero discípulo, conoce la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Alabanzas al nombre del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. El que conoce a Jesús es libre. Adora con libertad porque sabe a quién está adorando. Canta con libertad porque sabe a quién le está cantando. Se deleita en la palabra porque sabe que es la palabra de Dios, así sea dura. ¿Ah? El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ese que medita de día y de noche y que se deleita en la palabra de Dios, que se deleita cuando están predicando y se le cayó algo, dice, así se halla allá ahí. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Su familia será prosperada, su economía será prosperada, su casa será prosperada, porque se deleita en la palabra de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Como árbol plantado. ¿Alguien ha visto un árbol junto a las corrientes de las aguas? Verdecito, con buenos frutos. Alabanzas al nombre del Señor. Así será el hombre que se deleita en la palabra de Dios. Así será el hombre que conoce a Jesús, que conoce la verdad porque es libre. Y si es libre, será entonces como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da el fruto a tiempo. No hay que abonarlo porque tiene un abono propio.
que viene de parte de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. A Él sea la gloria y la alabanza. A Él sea la gloria y la alabanza. Y el pasaje que leímos al comienzo dice: de cierto te digo que el que practica el pecado, el que hace el pecado, es esclavo del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre de ese pecado. Pero en esta mañana aquí está el Dios Todopoderoso, el que se hizo carne, el que se manifestó en carne, el que vino a la tierra, el que se metió en un vientre, el que tomó una mujer justa. Alabanzas al nombre del Señor. A Él sea la gloria y la alabanza. Recuerde, Dios usa vasos justos. Vasos justos. Vasos limpios. María era una mujer justa. Mucha gente quiere venerar a María. María era una mujer justa y eso lo tenemos que decir. Pero el asunto no es María. Aquí, ¿por qué Jesús entró en María? ¿Por qué tomó ese vaso? Para venir a la tierra. Y María hace parte de la historia, ¿no? María hace parte de la historia. Y eso está mundialmente. María, la madre de Jesús. Y algunos toman a María como si fuera más que Jesús. Pero lo que no entienden es que Jesús tomó a esa mujer porque era justa. Cuando a mí me dicen, es que ustedes no creen en María, yo le digo, yo sí creo. Claro, ¿por qué no? Yo sí creo en María. Yo creo que ella es la mamá de Jesús. Yo creo que era una mujer justa. Yo creo que le dio pecho a Jesús y Jesús nació de ella. Lo que no creo es que María haga milagro. Lo que no creo es que María sea más que Jesús. Eso es lo que no creo, pero yo sí creo en ella. Y la respeto porque es una mujer justa. Alabanzas al nombre del Señor. Pero mi Señor tomó ese vientre prestado para nacer de ella con un propósito: de salvarlo a usted y de salvarme a mí, de libertarlo a usted y de libertarme a mí. Alabanzas al nombre del Señor, porque Él es espíritu y un espíritu no se puede mostrar a la humanidad. Entonces Él tenía que mostrarse en ese vehículo de carne que tomó de María, porque no fue de José, porque no fue engendrado por José. María, sin tener relaciones íntimas con José, quedó embarazada. Y dice la Biblia que fue el Espíritu Santo que hizo sombra en María y quedó embarazada. Así que el que engendró fue el Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Gritemos gloria a Dios. Si el Hijo os libertare. Oiga, ¿por qué dice la Biblia el Hijo? Porque algunos se confunden y dicen, vea, ahí está diciendo el Hijo, el Padre, el uno y el otro. No, el Hijo. ¿Quién fue ofrecido en la cruz? ¿Y quién es el Hijo? Porque el Hijo es el velo de carne. ¿Ya? Ese es el Hijo. Porque ese fue el que nació de María, el velo de carne. Pero lo que había dentro de ese Hijo o de ese velo de carne no era un engendro humano, era espiritual, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Y ese cuerpo humano, a ese fue el que le pegaron, a ese fue el que escupieron, a ese fue el que le colocaron la corona de espina, a ese fue el que le metieron la lanza en el costado. Ese es el Hijo. A ese fue el que colgaron en la cruz, a ese velo de carne. Pero dentro de ese velo de carne estabas el Dios que es espíritu. Alabanzas al nombre del Señor. Dentro de ese velo de carne estaba la divinidad. Dice la Biblia en Colosenses que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. ¿En quién? En Jesús.
Alabanzas al nombre del Señor. En Él habita corporalmente, cuerpo, corporal es cuerpo, ¿no? Ese cuerpo de Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice, si el Hijo, colgaron allá un velo de carne, un cuerpo humano, ensangrentado, golpeado, latigado. Ese es el Hijo. Y ese fue el que nos libertó. Alabanzas al nombre del Señor. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario nos hizo libres. Y hoy somos libres por su sangre derramada, por el sacrificio ofrecido en la cruz del Calvario. Y hoy somos libres. Alabanzas al nombre del Señor. A Él sea la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Alguien tenía que hacer algo por nosotros. Pero aquí en la tierra no había nadie. Dice la Biblia que el Señor miró desde los cielos para ver si había alguno entendido que buscara a Dios, y no encontró ni uno. Porque dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero cuando estábamos en esa condición, alguien vino a libertarnos, alguien vino a hacernos libres, y hoy somos libres por su gracia y su misericordia. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero no se te olvide que somos libres para libertar. ¿Alguien quiere decirle al Señor en esta mañana, cuenta conmigo? Y decirle, Señor, gracias porque me has libertado. Ahora quiero que cuentes conmigo. Quiero invitarles a estar en pie y vamos a orar en esta mañana. ¿Sabía usted que el libertador está aquí? ¿Tienes algo que te agobia? ¿Tienes algo que te está atormentando y no te deja ser libre? ¿No te deja vivir la vida cristiana con libertad? Te sientes atado, te sientes frustrado, dices yo no puedo, es que esto es muy duro. Yo quiero decirte en esta mañana que aquí está el libertador. ¿Tienes una carga que no puedes llevar? ¿Alguien quiere que oremos en esta mañana? ¿Hay alguna carga que no puedes llevar, que te sientes atado, que dices no puedo más? Aquí está el Señor en esta mañana. No sé si alguien quiere que oremos. Y si no, gloria a Dios. Pero si alguien en esta mañana quiere que oremos, vamos a orar en el nombre del Señor. Porque aquí está el libertador, aquí está el que libera. Mire, las cargas se dejan aquí, a los pies del Señor. La Biblia dice que Él llevó nuestras cargas, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestra culpa. ¿Cuál es tu carga en esta mañana? ¿Cuál es tu culpa? Aquí está el libertador. Aquí está el que libera. Aquí está el que puede libertarte. ¿Tienes alguna adicción, alguna cautividad en tu vida? Jesucristo en esta mañana te puede libertar. Levanta tus manos y vamos a orar en el nombre de Jesús. Soberano y eterno Dios.